Also. A nosotros, espera. Muy bien, vamos a compartir. Por aquí está. Bien. ¿Pueden ver ustedes la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces recuerden ustedes que lo que nosotros vemos en el curso de administración farmacéutica, ¿sí?, es todas las distintas funciones y todos los distintos procesos que pueden ocurrir dentro de una oficina farmacéutica, ¿no? Estamos viendo, en primer lugar hemos visto las autorizaciones, ¿sí? ¿Qué locales, apague su micro por favor, qué locales son los autorizados para poder comercializar productos farmacéuticos? En segundo lugar, ¿podrían decirle a su compañera que apague su micro por favor? Profesor, disculpe, usted tiene una opción en el Zoom para que pueda apagar los audios de todos. Sí, pero ya entré a presentar, no la puedo ver. ¿Sí? No quiero escaparse. Ya, ok, ya apagó. Bien, después hemos visto también que existen distintos pasos o procedimientos desde el momento de recepción de la mercadería. ¿Sí? Hemos visto el procedimiento, en primer lugar, de adquisición. Hemos visto también el proceso o procedimiento de una correcta recepción, ¿sí? También hemos visto los pasos de un correcto almacenamiento. Y dentro del almacenamiento hemos visto que se cumple una serie de pasos a seguir. Desde la revisión de la mercadería hasta un correcto almacenamiento mediante sistemas de control de stock, ¿no? Hemos visto también el concepto de FIFO y el concepto de FEFO. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿me siguen? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces... Sí, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a continuar con el manejo de estos procesos y vamos a ver que dentro del proceso de almacenamiento y que también tiene que ver mucho en relación con la adquisición, vamos a ver un procedimiento que se llama el control de inventarios o el control de stocks. Entonces, el término es control de stock en establecimientos farmacéuticos de salud pública. ¿Sí? Pública. Ese es un procedimiento que también se extiende a las farmacias de establecimientos privados. Recuerden ustedes que ahora nosotros nos valemos de una herramienta muy importante que son los sistemas computarizados.
¿sí? Los sistemas computarizados. Entonces, ya las labores del profesional de salud en un establecimiento farmacéutico, ¿sí? Son, se podría decir, ¿sí? Son, ¿cuál sería la palabra? Son resumidas a procedimientos mecánicos, ¿no? Procedimientos mecánicos. Antiguamente este tipo de procedimientos se realizaban manualmente, ¿no? Entonces habría que ingresar a un almacén y había que empezar a contar los productos, a revisarlos. Teníamos unas hojas de Cardex que se llamaban y unos listados generales, ¿no? Hechos en Excel, en la cual se iban descargando e ingresando productos. Pero llegaba un momento en que se saturaba el procedimiento y venían las confusiones o los problemas de cruce de información. Ahora con los sistemas computarizados es mucho más sencillo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es paso a paso cómo se realiza este procedimiento. El día de hoy vamos a ver unos conceptos importantes, ¿sí? Como ustedes pueden verlos en la pantalla. El primer concepto es la definición de stock. ¿Qué se le denomina stock? Stock se le denomina un conjunto de artículos acumulados en espera de su utilización más o menos próxima. Son las existencias de un determinado producto que permite abastecer a los usuarios, ¿no? Entonces, todo artículo que está acumulado dentro de un almacén farmacéutico para ser utilizado se le denomina stock. Se le denomina stock. Ahora, el siguiente concepto es nivel de stock. Es la cantidad de existencias de un medicamento almacenado en un momento dado, ¿no? Mientras que el stock es el conjunto de artículos, cualquier artículo guardado en un almacén, ¿no? Cualquier artículo almacenado en un almacén es stock, ¿sí? El nivel de stock es la cantidad de producto que hay. ¿Ya? Estos conceptos que queden claros porque son los primeros conceptos que debemos conocer. Definición de stock y el nivel de stock. El nivel de stock. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Profesor, la cantidad de un solo medicamento en específico es nivel de stock. Así es. Si nosotros tendríamos que ver producto por producto para saber el nivel de stock de ese producto en particular. Y el stock es el conjunto completo de todos los artículos que están almacenados. ¿Sí? Eso es nuestro stock, ¿no? Cuando ustedes van a un almacén y dicen, vamos a ver cómo anda nuestro almacén, entonces empiezan a ver los espacios que están vacíos o los espacios que están muy amontonados de mercadería, ¿sí? Entonces, ahí están ustedes primero visualizando el stock. Pero cuando ustedes van directamente a un producto a contarlo y a saber cuánto producto hay, están ustedes midiendo el nivel de stock. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de inventario? Nosotros vamos a estar muy relacionados con los tipos de inventario. Los tipos de inventario principalmente son 4. Ustedes los pueden ver en pantalla. Tenemos un inventario que se llama el inventario general. En rojo, el inventario periódico. En verde, el inventario permanente. Y en celeste, el inventario inopinado. Son los principales tipos de inventario que existen. ¿Cuál es el concepto de cada uno de ellos? El inventario general es aquel inventario donde nosotros contamos absolutamente todos los productos e incluso contamos todos los materiales que nos ayudan a el manejo de la mercadería en un almacén. Es decir, vamos a contar medicamentos, ¿no? Medicamentos en buen estado, medicamentos en mal estado, vamos a contar medicamentos dados de baja,
Vamos a contar medicamentos refrigerados, medicamentos controlados. Vamos a contar de repente medicamentos que en algún momento están en cuarentena, ¿sí? Vamos a contar también todos los materiales que nos sirven para nuestro trabajo en el almacén. Es decir, si tenemos parihuelas, hay que contar las parihuelas. Si tenemos patos, hay que contar los patos. Si tenemos cintas, plumones, etcétera, cualquier material que nosotros utilicemos en un almacén es contado en un inventario general. Disculpe, Dígame. incluye los artículos de limpieza. No, los artículos de limpieza se contabilizan en el área de limpieza. ¿Sí? Eso es un área muy distinta. Profesor, ¿se incluye la computadora que se utiliza también? Si la computadora sirve, está dentro del almacén, sí se debe contar. Mayormente son puros medicamentos, ¿no? Así es. Nosotros en lo que consideramos normalmente es un inventario completo, que se le llama un inventario completo donde solamente contamos medicinas. Pero un inventario general es absolutamente todo. Inclusive se puede contar hasta los materiales que se utilizan en el almacén, ¿no? Para embalaje, ya sea plumones, cuchillas, cintas, etc. Si es que en algún momento tenemos esos materiales. Se cuentan incluso si hay si hay un servicio de delivery, se deben contar encima los tipos de bolsa que se utilizan. Recuerden que hay tamaños de bolsa. Sí, hay tamaños de bolsa. Entonces, por tipo de bolsa que tienes en existencia, también debes contarlo para poder realizar las reposiciones correctas. ¿Sí? Entonces, en un inventario general se cuenta absolutamente todo, todo. ¿Sí? Este inventario general, por costumbre, se realiza una vez al año, ¿sí? Que coincide con los inventarios que normalmente pide SUNAT, ¿no? Pero ahora por políticas las empresas están optando por tener cada quien su propio cronograma de inventarios. ¿Sí? Tenemos el segundo tipo de inventario que ustedes pueden ver en color rojo, que es el inventario periódico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa estima o estipula inventarios que pueden estar anotados en un cronograma. Una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Y en estos inventarios, lo único que se contabiliza son medicamentos. Solamente se contabilizan medicamentos. ¿Sí? El tercer tipo de inventario es el inventario permanente. Es decir, hay una fecha establecida dentro de nuestro cronograma, ¿sí? Dentro de nuestro cronograma que sí o sí se tiene que cumplir. ¿Sí? Recuerden, un inventario periódico es de acuerdo a la necesidad de la empresa. Si la empresa estipula que se debe hacer una vez al mes, se hará una vez al mes. Pero el inventario permanente sí o sí debe estar incluido dentro de este cronograma. Es decir, ese inventario no debe faltar, que es básicamente el inventario que se le presenta a SUNAT. Este inventario es el único de todos los inventarios que no debe faltar y muchas veces coincide con el inventario general. Muchas veces las empresas lo hacen coincidir para no hacer dos inventarios distintos. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿han quedado claros estos tres primeros tipos de inventario? Profesor, ¿cada qué tiempo se hace el permanente? El permanente una vez al año, de acuerdo a lo que dice SUNAT. Se coinciden las fechas para no tener problemas. Y recuerden que SUNAT exige a las empresas un inventario al año. Y el permanente es el que se presenta a la profesor. SUNAT. ¿Perdón? El permanente es el que se presenta a la SUNAT, ¿no? Así es. El permanente es el que sí o sí lo tienes que realizar. ¿El general cada cuánto era? El general lo puedes realizar tú Una vez al año. una vez al año también. Normalmente, como les vuelvo a repetir, las empresas hacen coincidir las fechas. ¿Sí? Las empresas hacen coincidir las fechas.
¿El periódico es una vez al mes? El periódico lo estipula la misma empresa. Sí, la empresa. La empresa tiene un procedimiento establecido. Entonces ellos dirán, bueno, nosotros en cada una de nuestras sucursales vamos a hacer un inventario una vez al mes, o dos veces al año, o 3 veces al año, o 6 veces al año. Eso ya lo estipulará la propia empresa. ¿Sí? Dentro de esa periodicidad debe coincidir el inventario permanente. Debe coincidir el inventario permanente. ¿Sí? Normalmente el inventario se realiza el permanente a fin de año. No sé si ustedes habrán visto o los que han hecho prácticas que se realizan este tipo de inventarios casi a fin de año. ¿Y el inopinado? Pero El inopinado todavía no lo hemos tocado. Sí, ahorita lo vamos a tocar. Ah, ya, gracias. SUNAT pide a máximo hasta marzo, creo, presentar. Profesor, el Así es. inventario permanente es para los medicamentos nomás, lo que es permanente. El inventario, Solamente- el inventario permanente normalmente podría ser solamente a medicamentos o a todo. O a todo. Por eso es que muchas empresas hacen coincidir el general y el permanente en la misma fecha, para no tener que hacer 2 inventarios juntos. ¿Sí? 2 inventarios Eso juntos. lo ve, Dígame, señorita, no la escuché. eso lo ve la zona si es un medicamento o en general. A ver, ¿podría repetir, por favor, que no te escuché? SUNAT lo ve si lo hace el inventario para puro medicamento o en general todo para que no haga 2 veces. Miren, a SUNAT lo que le interesa, cómo hagas tú tu inventario, es problema de la empresa. A SUNAT lo que le interesa es que tú presentes un inventario general de todos tus productos. Y normalmente, como dijo su compañera, es hasta marzo. ¿Por qué en marzo? Porque normalmente en marzo es cuando se calculan las utilidades, ¿no? Entonces, las utilidades en todas las empresas están calculadas de acuerdo a las ganancias y a las pérdidas. Entonces, todo dinero o capital que esté sobrante fuera de ganancias o de la ganancia normal que tiene una empresa se considera utilidad. Entonces, esas utilidades, de acuerdo a los procedimientos de la SUNAT, se deben repartir. Repartición de utilidades se le llama. Pero para poder hacer repartición de utilidades, la empresa tiene que realizar un balance general. Y en ese balance general hay que hacer un inventario. ¿Sí? Porque recuerden que en un inventario pueden salir productos rotos, productos en mal estado, faltantes de mercadería que van a restar a esas utilidades. Una vez hecho esa suma y esa resta, el resultado de esa suma de resta sería la utilidad neta que se tiene que repartir. Por eso es que los inventarios se tienen que realizar hasta el mes de marzo. Profesor, Sí. ese inventario que se presenta solamente abarca droguerías y farmacias, también boticas. También, claro, si farmacias y boticas están dentro de la misma categoría. Si tienen RUC, tienen que presentar. Pero así sea el RU con persona natural. Ya, te explico, esa es otra cosa. Depende mucho del régimen. ¿Quiénes son las empresas que deben presentar inventarios para utilidades? ¿Sí? Aquellas empresas que tienen más de 19 trabajadores. ¿Sí? Ah, ya, ok. Sí, Por eso una botica así pequeña no está, así no es. presenta. No presenta, pero sí es importante para presentarle a su contador cuando tenga que hacer inventarios y balances, para ver cómo le ha ido en el año, para ver si el negocio está siendo rentable. Y entonces, de todas maneras, todas las empresas tienen que realizar un inventario. ¿Por qué? Porque en cualquier momento SUNAT podría pedirte tu inventario por X motivo, ¿sí? Por X motivo, ¿sí? Y tú tienes que tener un inventario realizado en físico para poder presentarle a la SUNAT y decirle, sí, acá está mi inventario, yo sí he hecho el control de mis productos. ¿Sí? Y ellos constatarán con las facturas de compra y las boletas de salida. ¿Sí?
¿Hasta ahí, chicos, han quedado aclarados estos tres primeros tipos de inventario? ¿Hay alguna duda todavía? No, profe, está claro. Muy bien. Profesor, El periódico era cada cierto tiempo, ¿cierto? Así es, programado por la empresa. Programado Gracias. por la empresa. Dígame, señorita, que iba a preguntar. El periódico dijo que coincide con el permanente, ¿verdad? No, el permanente coincide con el periódico. Por eso te decía, en el inventario periódico, la empresa, de acuerdo a sus políticas, establece un cronograma de inventarios. Por eso les decía, hay empresas que realizan inventario todos los meses. ¿Sí? Todos los meses. ¿Sí? Con el general coincide. solo a la necesidad de la Así es. empresa. Así es, de acuerdo a la General necesidad. permanente, ¿no, profesor? Sí, lo que pasa es que, como les vuelvo a decir, muchas empresas hacen coincidir estos dos inventarios juntos, como si fueran uno solo. ¿Sí? O sea, entiendan ustedes, cuando decimos permanente quiere decir que ese inventario jamás debe faltar. Jamás debe faltar. ¿Ya? Ustedes dicen, este inventario por temas de SUNAT jamás debe faltar. ¿Ya? El concepto de general es que es un inventario donde yo cuento absolutamente todo, todo, incluso como les vuelvo a decir, materiales de apoyo en almacén, ¿no? Puedo contar incluso hasta cuántos estantes tengo, cuántas vitrinas tengo, si tengo caja registradora, cuántas computadoras tengo, etcétera. Puedo contar absolutamente. Si tengo caja fuerte, contaré mi caja fuerte. Todo lo que yo tengo en mi inventario, en mi stock. Este inventario general, normalmente, ¿qué hace la empresa? Dicen, uy, voy a tener que hacer un general y voy a tener que hacer un permanente. Mejor que los dos sean un solo inventario y lo hago todo el día que la SUNAT, que es el inventario permanente, me lo pide. Los hago coincidir, ¿no? Es el mismo inventario. ¿Ya? Porque yo de repente podría decir que para mí inventario permanente es en julio y en diciembre. En julio y en diciembre. De repente el de julio solamente cuento medicamentos y en diciembre cuento todo y lo coincido con el inventario general. ¿Ven ahí la diferencia? Sí. Muy bien. Y el Profesor, dígame, joven. el periódico, cuando es por necesidad de la empresa, puede ser cuando ingresa un personal nuevo, ¿no? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Los inventarios periódicos están establecidos por BPA, por buenas prácticas de almacenamiento, en su POES de la empresa. Si la empresa en su POES dice que todos los meses yo debo hacer inventario de medicamentos, entonces todos los meses debo hacer inventario de medicamentos. Y cuando vengan los inspectores de la DIGEMIT, me pedirán mi POES, mi manual, y ahí dice, acá dice que tú haces inventario todos los meses. Sí, es correcto. Perfecto. Dame tu inventario de tus 6 últimos meses anteriores. Y yo tendré que traerle mis hojitas, ¿no? O en mi sistema, donde está mi inventario que realicé. ¿Ven ustedes la correlación que hay entre BPA y procedimientos? Lo hace, tiene que demostrarlo. Así es, se tiene que demostrar. Entonces, las personas o los encargados, que en este caso es el dueño de la empresa y el químico farmacéutico, los responsables, deben coordinar bien porque en algunos momentos va a pasar de que tienen que hacer un inventario, pero no fue coordinado. Entonces, se saltean ese inventario. Y ya, tenerlo archivado, ¿no? así es, o no lo hacen y ya están incumpliendo en la norma que dice DIGEMIT. ¿Sí? Lo peor que puede hacer una empresa es empezar a no cumplir su propio procedimiento y es ahí donde vienen las sanciones, ¿no? Profesor, Dígame, señorita. disculpe, si el inventario que está programado para una fecha en la empresa y no se hace, o sea, lo hacen después, digamos, de 15 días y ya consta en actas, igual la DIGEMIT le va a aplicar la sanción. No, si es que ustedes han hecho o han establecido un documento en el cual han cambiado la fecha por X motivo, póngase un caso. Programaron un inventario mensual para el 1 de mayo. Vamos a poner un ejemplo. Pero ojo, 1 de mayo es día feriado, ¿no? Hubo un error de coordinación, entonces 1 de mayo, porque es feriado, de repente los trabajadores tienen su descanso.
si yo los hacía trabajar ese día, de repente podría tener un problema, ¿no? Con el tema de que tendría que hacerles un pago doble, porque el feriado se paga el doble. Entonces, decidimos cambiar la fecha. Ya, no lo vamos a hacer el día 1 porque es feriado, la vamos a correr al día 8, pero debe haber un documento de administración diciendo, ¿no?, que se cambió la fecha, y ese documento debe ser archivado en los documentos de tus procedimientos operativos estándar. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya entendido estos 3 tipos de inventario, hay un 4º tipo de inventario que es el inventario inopinado. ¿Qué quiere decir inopinado? Que puede ser realizado en cualquier momento. Como mencionó su compañero, es muy probable que de repente se haga un inventario cuando ingresa un personal nuevo, ¿sí? Para ver de qué manera están las existencias, para ver si de repente no hay deshonestidad o de repente hay mal manejo de los productos que podría llevar a faltantes de stock. El inventario inopinado se realiza en cualquier momento y puede ser general o permanente, general, o puede ser de repente parcial, cuando yo solamente me voy a enfocar en un producto, ¿sí? Puede ser general, el inopinado puede ser general, cuando yo quiero chequear absolutamente todo, porque podría tener un personal que se está robando las cintas, ¿sí? O un personal que de repente se ha robado un termohigrómetro. Podría pasar, no sabemos, ¿sí? Entonces, podría pasar. Entonces, hacemos un inventario general si tengo desconfianza, o si es de repente por determinado producto que se está perdiendo, ¿sí?, o está faltando, un inventario parcial a ese producto. ¿Sí? ¿Han quedado aclarados los tipos de inventario, chicos? Profesor, y en el inopinado también Sí. creo que se aplica la fecha de vencimiento, diga. En todos los inventarios de productos farmacéuticos se debe anotar fecha de vencimiento y lote. En todos. En absolutamente todos. ¿Sí? Debe coincidir el lote y la fecha de vencimiento con lo que yo tengo registrado en mis sistemas, ¿sí? No puede haber un lote que no coincida. No puede. Si hay un lote que no coincide, entonces tenemos que hacer una revisión de los ingresos con las facturas de compra para ver si de repente fue un error de digitación. Ok, chicos, hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a continuar. Gestión de stock. ¿Qué cosa es la gestión de stock? ¿Cuáles son los objetivos? Es decir, cuando nosotros hablamos de gestión, estamos hablando de los distintos mecanismos o los distintos, ¿cómo le podríamos decir la palabra? Procedimientos que realizamos para mantener nuestro stock adecuado. ¿Sí? Cuando hablamos de gestión, hablamos de todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar para que nuestro stock sea óptimo. Les voy a poner un ejemplo antes de poder pasar a este detalle. Si yo de repente por pandemia, empecé a comprar un buen stock de mascarillas, porque es una necesidad comprar mascarillas y tener stock de mascarillas, ¿no? Es un punto de salida de mascarillas, ¿no? Nuestra farmacia. Y me doy cuenta que de repente ese stock ya no está rotando como antes. Esto está rotando como antes. ¿Qué puedo pensar? La gente no usa mascarilla. Uno, Muchas de mascarilla. Y las personas ya No necesitan. Lo están encontrando más barato. podría ser. ¿Ven que ustedes, Pero ustedes, también hay, así es, pero también hay que estar de acuerdo a los precios también, pues. así es. de repente Entonces, los miren, precios. miren ustedes, todas esas opiniones que ustedes me han dado son procedimientos o gestión de stock, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven en sus inventarios que algún producto está rotando muy bien o no está rotando muy bien, toda acción que ustedes hagan
¿no? Para modificar ese stock es gestión. ¿Bien? Entonces, toda acción, todo acto que ustedes hagan para mejorar esos inventarios se llama gestión de stock. ¿Bien? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a leer los objetivos. Por favor, sus micros. El primero es mantener el volumen del stock al más bajo nivel, compatible con el suministro regular de las necesidades del servicio de salud. Entonces, nuestro stock tiene que estar muy bien controlado, pero no que no sea tan poco que de repente me desabastezca. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si normalmente a mí me rotan 5 unidades de un producto a la semana, 5 unidades de un producto a la semana, ¿sí? ¿Cuánto sería, ustedes creen, lo mínimo que yo debería tener en stock? 10. De repente 5 por 10. 12 Sí, sí. No, a la semana. A la semana. a la semana. Sí, a la semana. Entonces digo yo, 5, 6. así es. Podrían ser 10, como dice su compañera, podrían ser 12, de repente por ahí, ¿ya? Tendría que empatar este primer concepto, a ver chicos, su micro, este primer concepto lo tendría que empatar con cuánto tiempo demora mi proveedor en reponerme el producto, ¿sí? Si yo tengo 5 unidades y mi proveedor normalmente demora una semana en reponerme, entonces yo debería tener el doble. ¿Es correcto, chicos? Cambiamos de proveedor, Sí. profesor. Estoy poniendo un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Porque ustedes saben que ahora con la inmediatez mire, si mi proveedor está en Lima, ¿no? Y de repente envía por Olva, recuerden que Olva o cualquier otro transportista está demorando una semana, ¿sí? Que es en épocas normales La única. de un día para otro. Pero ahora con pandemia hay que cumplir protocolos, los carros no tienen que ir muy llenos, la mercadería tiene que ser sobreembalada, tiene que ser desinfectada, y eso demora una semana, ¿no? Miren lo que está pasando en pandemia. Entonces, supongamos que mi proveedor demora una semana, entonces yo me proyecto y digo, si demora una semana, entonces yo debo tener stock para 2 semanas, para que cuando yo le pida, mientras se va acabando el producto, yo a las finales no me quede sin producto. Entonces, estamos manteniendo un stock al más bajo nivel compatible con el suministro, es decir, con mi proveedor, para no desabastecer. Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo es minimizar el importe total del inventario, ¿no? ¿De qué me sirve a mí tener productos guardados en el almacén? Porque eso genera plata, ¿sí? Eso no me genera ganancia, está guardado esa mercadería ahí. Entonces, todo el tiempo en mi oficina farmacéutica yo debo revisar mis stocks para ver qué producto nos sale para comprar menos y qué producto sale más para comprar más de ese producto porque está con una rotación mejor. Entonces, de esa manera, mis inventarios estarán al mínimo disponible. Y si hay inventarios al mínimo disponible, yo tendré poco capital muerto en almacén. ¿Sí? Minimizar las roturas de stock, ¿sí? Es decir, que no me desabastezca de productos. Procurar una eficiente utilización de los recursos. Recuerden que todo implemento que tenemos nosotros en un almacén es importante, ¿no? Nuestros materiales de limpieza, nuestras cintas, nuestras bolsas, plumones, todo recurso es importante y suma, ¿no? No hay que despilfarrar los recursos. Realizar una proyección de la evaluación del consumo que permita establecer un programa de compras, ¿no? Si nosotros tenemos ya planificado nuestras compras, si van a ser semanales, interdiarias, cada 15 días, una vez al mes, entonces ya debemos ir formando una costumbre de compras para evitar el desabastecimiento, ¿no? Entonces, el trabajo en un almacén es un trabajo muy ordenado, que se tiene que seguir de tal manera que ni nos falte producto ni nos sobre.
Porque ¿cuál es el principal problema que tienen los productos farmacéuticos? ¿Cuál es el principal problema que tiene un producto farmacéutico cuando no rota? Fecha de vencimiento. La Fecha así es, la fecha de de vencimiento. vencimiento. La fecha de vencimiento. Eso recuérdenlo siempre. La fecha de vencimiento. Bien. Seguimos con la gestión de stocks. Objetivos. El objetivo básico es mantener un nivel de stock óptimo. Tener suficiente cantidad de medicamentos para satisfacer la demanda externa y evitar roturas de stock. También debemos seguir el siguiente párrafo que dice, pero siempre de forma que su almacenamiento resulte rentable, evitando que haya un exceso inútil del mismo, ¿no? Esto es importante que ustedes lo aprendan, ¿no? Ven ustedes un establecimiento completamente lleno de mercadería, perfecto, lleno de mercadería, pero cuando vemos la venta es muy pobre. Entonces estamos haciendo una mala gestión de compras, ¿sí? Una mala gestión de compras que no está de acuerdo a la rotación de los productos. Está comprando un medicamento que no tiene mucha salida. Así es, está comprando medicamentos que no tienen mucha salida. Por eso hay que tener cierta experiencia cuando se compra. Recuerden ustedes que siempre a un establecimiento farmacéutico va a llegar el promotor, el visitador médico, con los regalitos, ¿no? Con las ofertas fantásticas de rotación. Y ustedes tienen que ser muy fríos al momento de tomar una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no viene cuando llega la mercadería. El arrepentimiento viene cuando pasan 6 meses, un año, y ese producto sigue guardado en tu vitrina. Es ahí donde tú realmente sientes si tomaste una buena o una mala decisión. ¿Sí? Ahora, una pregunta básica de la gestión de stock es cómo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer una correcta gestión de stock? Estableciendo previsiones de consumo. ¿Sí? En primer lugar, vamos a previsionar. ¿Cómo va a ser nuestra previsión? ¿No? ¿Cuál es nuestro cronograma de compras? ¿No? De acuerdo al consumo que estamos teniendo. Si rotan 20 unidades, ¿no? En el mes, ¿cuántas debería yo comprar el mes siguiente? 25 o 20. Podría ser 25 si es que hay un aumento, ¿sí? Pero normalmente debería comprar lo que rotó, ¿no? Si rotaron 20, yo debería comprar 20, ¿sí? Y así sucesivamente todos los meses, ¿no? Si el consumo sube, compraré más. Si el consumo baja, compraré menos. Pero siempre llevando un control de cómo va el consumo de los productos. Estudiando los plazos de entrega del proveedor, hay que también coordinar con ese detalle, ¿no? Como les mencioné, hay que saber si la entrega es inmediata o la entrega demora algunos días. Hay que tomar previsiones y evitar los quiebres de stock. Realizando o la realización de inventarios periódicos. El inventario periódico es importante para saber qué productos están quedándose, qué productos no rotan y dejar de comprarlos, porque ese producto en almacén tiene un costo. Ahora con los sistemas de control de stock computarizados, nosotros podemos saber, ¿no? Y categorizar los productos de acuerdo a su rotación. Cuando ustedes lleguen a trabajar dentro de una oficina farmacéutica o dentro de una droguería y les toque trabajar en almacén, ¿sí? Van a entender que los productos se pueden categorizar en cuanto a su stock, ¿no? Hay categorías de producto, los que más rotan hasta los que menos rotan, y se les pone una letra del abecedario para poder identificarlos. De tal manera que cuando nosotros querramos ver productos de corto vencimiento, podamos identificarlo rápidamente, ¿sí? Entonces, el sistema computarizado agiliza, facilita muchas cosas, pero hay que saber dominarlo. Por último,
utilizando una aplicación informática de gestión que realice análisis de consumos por grupo terapéutico, principio activo, especialidad, servicio, paciente, etc. Entonces, podemos hacer, ¿no?, mediante la informática, los sistemas computarizados, este tipo de análisis que nos permita saber cómo van rotando los distintos productos, ¿no? Y los podemos clasificar por laboratorio, por sustancia química, por categorías, por grupo terapéutico, etcétera. Podemos clasificar si son para adultos, para niños, para ancianos, para embarazadas. O sea, podemos hacer un sinnúmero de clasificaciones cuando tenemos un sistema informático de gestión. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? No, profesor. Ok. Entonces, recuerden ustedes que dentro de la gestión de stocks hay factores. Algunos podemos controlarlos y otros no podemos controlarlos, ¿sí? Entonces, hay que estar consciente de estos factores. Hay que saber qué factor yo puedo medir y puedo controlar. ¿Cuáles factores nosotros podemos controlar? Podemos controlar la cantidad que pedimos. Nosotros decidimos cuánto pedir. Segundo, podemos controlar la fecha del pedido, es decir, en qué fecha yo voy a realizar mis pedidos. También podemos controlar el costo del pedido, es decir, yo negocio, dependiendo de la cantidad que pida, ¿no?, qué precio podría obtener mediante una negociación con mi proveedor. Y por último, y un término que vamos a entender un poquito más adelante, nuestro stock de seguridad. Es decir, pedir un poco más, ¿no?, previendo que ocurra alguna demora, ¿sí? Previendo que ocurra alguna demora, ¿no? De repente por ahí se nos pide pedir un poquito más, ¿no? Porque sabemos que el transporte podría demorar más allá de lo que me dice el proveedor, ¿sí? Estos factores yo puedo controlarlos. Aquí está mi decisión. Aquí está mi control. Aquí yo puedo decidir, ¿sí? Pero hay otros factores que lamentablemente yo no puedo controlar, ¿no? ¿Qué factores son los no controlables? La demanda, ¿sí? La demanda de un producto podría subir o podría bajar. Si en este momento, vamos a poner un ejemplo, en este momento saliera un estudio, ¿sí?, y hubiera publicidad en televisión diciendo que, por poner un ejemplo, la sinaricina cura COVID-19, ¿ustedes creen que la demanda subiría o bajaría? Subiría, todos comprarían. Subiría, profesor. Subiría la demanda, profesor. Así es. Y de repente, así es. Y de repente las dos cajitas que yo tenía de sinaricina en mi farmacia van a quedar cortas para toda la demanda. Entonces, nosotros no podemos controlar la demanda, ¿no? Eso está muy relacionado con la rotación de un producto. Si llegara un médico nuevo, ¿no?, cerca a la farmacia donde yo estoy trabajando y empezara a recetar, vamos a poner un ejemplo, se me ocurre, levofloxacino, ¿sí?, de una determinada marca, entonces la demanda de ese producto empezaría a subir. Y de repente yo no tengo ese producto, tendría que comprarlo para poder satisfacer la demanda de recetas que se está generando. Como la aspirina en su cierto momento, profe. Así es, como pasó con la aspirina y como pasa con una serie de productos que de repente tienen su demanda. Miren, en este momento, no sé si ustedes habrán escuchado, vitamina C inyectable. Sí. Hay una gran demanda de vitamina C y está saliendo el cuerpo médico a decir que no es necesario utilizar vitamina C como preventivo de COVID, ¿no? Entonces, no sé, creo que por una publicación de Facebook empezó a salir la demanda de vitamina C, ¿sí? Pero no crean todo lo que ustedes de repente pueden ver en las redes sociales. Genera un pánico que no debería ocurrir. Bien,
No podemos controlar el plazo de entrega. El proveedor podría decirnos que su mercadería llega en 2 días, pero de repente en 2 días no llegó. Entonces es algo que nosotros no podemos controlar. Tampoco podemos controlar el vencimiento o caducidad de los medicamentos. ¿Sí? Si el producto tiene un vencimiento, por más esfuerzo que yo haga para que el producto salga y no sale, lamentablemente el vencimiento de ese producto llegará. Contra eso no podemos hacer nada. Tampoco puedo controlar el espacio en el almacén. Mi almacén tiene una dimensión y por más que yo quiera comprar un producto, si no tengo dónde almacenarlo, lamentablemente no podré realizar esa compra. Ejemplo. Me está diciendo un proveedor que por la compra de un cajón de mascarillas, la mascarilla, vamos a poner un ejemplo tirado de los pelos, ¿no? La mascarilla, la caja me cuesta 9 soles. Estoy poniendo un ejemplo. Pero si yo compro 50 cajas, la mascarilla, la caja me la va a dejar a 2 soles. ¿Es una buena oferta? Sí, es Muy una bien. buena. Profesor. Sí, pero ¿tengo mi espacio en mi almacén para guardar 50 cajas? No, No. Porque recuerden que nosotros en nuestras oficinas debemos cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, yo no puedo realizar esa compra porque el espacio de mi almacén me lo impide. Entonces, es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo estirar mi almacén de tal manera que esos 50 cajones podrían entrar. De repente tengo el dinero, pero no tengo el espacio. Entonces, se me hace imposible realizar esa compra. ¿Qué otro factor no controlable también tenemos? Los costes de gestión. Es decir, cualquier otro gasto adicional que se genere por la compra de un producto no lo puedo controlar. Les voy a poner un ejemplo. Volvemos al ejemplo de las mascarillas. ¿No? De repente, este señor me dijo que si yo compro una caja o un cajón de mascarillas, ¿no? Me cuesta 9 soles. Pero si compro 50, me las va a dejar a 2 soles. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Ya. Llega y resulta de que yo ajusto mi almacén y hago espacio. Digo, aquí puedo poner en esta parihuela mis 50 cajas. Bien acomodaditas están y entran. Y no cumplo o no incumplo las reglas de las buenas prácticas. Perfecto. Entonces cierro el negocio y resulta de que le pago al proveedor. ¿Le pagué al proveedor? Sí, le pagué al proveedor, ¿no? Entonces el proveedor realiza la transacción. Al cabo de 2 días llega el transportista con mis 50 cajas de mercadería. ¿Sí? Y al momento de que yo voy a revisar, el transportista me dice, sí, pero tienes que pagarme el flete. Pero ¿cómo? Eso no me dijo el vendedor. Eso no es mi problema. Yo ya traje las 50 cajas y si usted no me paga mi flete, yo no le entrego su mercadería. ¿No? Ya, perfecto, te voy a pagar. ¿Cuánto es el flete? 7 soles por caja. ¿Sí? ¿Realmente hice un buen negocio? Salió más caro. Nada, profesor. Así es. Así es. Entonces ven ustedes que ese coste de gestión, no lo controlé, no lo realicé, o sea, no hice el negocio correctamente, de tal manera que el proveedor no me avisó de paso y me dijo que yo tenía que pagar ese flete, ¿sí? ¿No? Y lamentablemente, en vez de obtener una ganancia, simplemente compré lo que tranquilamente podría haber comprado de un cajón en un cajón. Entonces, ahí es un coste de gestión que yo no podría controlar. ¿Se entendió este último ejemplo, chicos? Sí. Muy bien. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? No. Ok. Todo se me entendió. Muy bien. Entiende todo, profesor. Gracias. Profesor, Entonces, sígame, señorita. Profesor, Dígame. escucha, existe la posibilidad de que no puedas saber el plazo
o digamos cuando recién ha sido, recién tienen un medicamento recién elaborado, es decir, para cuando vayamos a comprar, no tenga ya muchos meses de elaborado el medicamento y así tener una mayor tiempo almacenado. ¿Existe esa posibilidad de saberlo con el proveedor? Ya, perfecto. Miren, eso también es un detalle que se tiene que colocar dentro de sus procedimientos de cada establecimiento, ¿no? La mayoría de farmacias cumple o tiene esta norma, ¿no? Les dicen a todos sus proveedores que por procedimiento la farmacia no recibe ningún producto que tenga menos de un año de vencimiento, ¿no? Estamos en este mes, estamos abril. A ver, su micro, por favor. Entonces, estamos abril 2021. Entonces, quiere decir que si yo le hago un pedido a un proveedor, mínimo, espero que los productos tengan vencimiento de mayo 2022 en adelante. ¿Sí? Porque si viene menos, como es mi política, como es mi proceder, yo lo voy a rechazar y no lo voy a recibir. ¿Sí? Entonces, hay políticas que se tienen que establecer antes de, para que no llegue de repente un proveedor, tomemos un pedido y todos los productos de repente están venciendo en 3 meses, en 4 meses, porque a él también le interesa sacar su almacén, ¿no? Recuerden que también los droguerías trabajan con FIFO y FEFO, ¿sí? Entonces, yo pongo mi norma y te digo, ¿sabes qué? Si tú me traes un producto con menos vencimiento de un año, por poner un ejemplo, ¿sí? No te lo voy a recibir. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Entonces, ya arreglamos, ya hicimos un acuerdo, ¿sí? Entonces, tú te salvaguardas y le dices que de un año para adelante sí, pero menos de un año no te recibo absolutamente nada. Entonces, establecimos reglas de juego claras, reglas de negociación claras, ¿no? Ni para el proveedor, ni tampoco para el establecimiento farmacéutico. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Y en el caso de los costes de gestión, ¿también se podría hacer eso, de establecerlo claramente, como para que no haya ese ejemplo que usted nos contó? Así es. Entonces, todas las reglas deben estar claras. Algunos proveedores, sobre todo algunos proveedores grandes en Lima, no cobran flete, por poner un ejemplo, siempre y cuando el pedido no sea menor a 500 soles, por poner un ejemplo. Entonces, yo voy a tratar que mi pedido sea 501 para adelante, para que a mí mi producto venga con flete cero. Hay otros proveedores que no, que dicen, el flete lo paga el cliente. Perfecto, entonces habría que ver cuánto es el costo de flete para ver si realmente me conviene. Entonces, nuevamente volvemos al tema de reglas claras. Reglas claras. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Hasta ahí está todo claro? Profesor, ahí en la parte de costes de gestión, Dígame. también incluye, por ejemplo, cuando los proveedores son de Lima y envían el producto y lo dejan en la agencia y uno hay que ir a traer todos los paquetes de la agencia, ¿también incluye eso? Ya, ok, entonces también podría ser el detalle de que puesto en domicilio, ¿sí? Una cosa es puesto en agencia y otra cosa es puesto en domicilio. Es decir, que tengan servicio de reparto local, ¿no? Entonces, ahí sí hay que también realizar una negociación. Normalmente esto pasa cuando un establecimiento farmacéutico está ubicado en provincia. Por decir, se me ocurre, ¿no? Yo he trabajado 20 años en este negocio. En Otusco, en Otusco no hay un reparto de mercadería que vaya directamente a el domicilio de la farmacia. El cliente de Otusco, con algunos transportistas, tiene que ir a recoger su caja directamente al transportista, que es una costumbre, ¿no? Pero actualmente, como ya la modernidad empieza a exigir mayor demanda y también entre transportistas hay mayor competencia, hay transportistas que ya dejan la mercadería directamente en el establecimiento farmacéutico, ¿sí? Entonces, ya mucho tiene que ver nuevamente con el acuerdo previo que se realice entre el proveedor y el establecimiento farmacéutico. Chicos, ¿no hay más preguntas?
para continuar? No, profesor. Muy bien. Técnicas para una buena gestión de stocks. Para una buena gestión logística de stock hay que controlar, como ustedes saben, estos dos indicadores. Entradas y hay que controlar las salidas, ¿no? Este control del flujo de información nos va a permitir. ¿Qué nos va a permitir este control de entradas y salidas? Elaborar correctas propuestas de pedido, es decir, que nuestros pedidos se ajusten de acuerdo a nuestro requerimiento. Analizar la utilización de medicamentos, es decir, qué medicamentos están saliendo, qué medicamentos están quedando y analizar cuál sería el motivo de este medicamento que se está quedando. Ejemplo, ivermectina, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que con todos estos informes de la OMS, la rotación de ivermectina será como antes o habrá de repente afectado? Afectado. Ha bajado también. Ha bajado, ¿no? Porque Entonces, ya Afectado. así es. Ahora que han llegado las vacunas, entonces ya la ivermectina está pasando a ser un segundo plano, ¿sí? La persona que ya se vacuna, dudo mucho que siga tomando ivermectina como preventivo, que normalmente se estaba realizando, ¿no? Creo que ya sería ilógico. Si ya tienes una protección, ¿para qué vas a usar la otra? ¿No? ¿Creen ustedes? Ujú. Entonces, la rotación de este producto empezará a bajar. Ahí estamos analizando la utilización de medicamentos, ¿sí? También, asignar costes a cada área, servicio o unidad. Es decir, nosotros podemos analizar todos los gastos que realiza un almacén y podemos determinar quién ha sido el responsable. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de delivery, ¿no? Y al cliente llegan las ampollas rotas, ¿quién sería el responsable? El que lo transportó. El que lo... Así es. Si yo tengo un almacén y empieza a haber pérdidas de mercadería, ¿quién sería el responsable? El personal de trabajo que está ahí. El almacén. Al personal de almacén, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que nosotros podemos identificar, si realizamos una correcta gestión de stocks, quién es el responsable de los costos que se podrían generar en un almacén o un establecimiento farmacéutico, ¿sí? Y lo último, que es lo más tedioso siempre, es elaborar los informes, ¿no? Siempre es tedioso realizar un informe porque demanda tiempo, demanda esfuerzo, ¿no? De todas las personas involucradas. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pregunten Profesor, por... ¿me podrías un Dígame, favor señor. de cómo es eso de elaborar informes rigurosos? Perdón, no le escuché. A ver, repita, por favor. Sobre los informes rigurosos. Quisiera entender sobre cómo se elabora o cómo es eso de elaborar unos informes rigurosos. ¿Cuáles son las partes o cómo se Ya, lo... perfecto. Recuerden ustedes que cuando pasa una ocurrencia, siempre hay que levantar un informe. ¿Sí? Pues pasó algo en el almacén, hay que levantar un informe, ¿no? Y toda esta información nos permite tomar una decisión. Ejemplo, si yo tengo que elaborar un informe porque se está perdiendo mercadería, ¿no? Tengo que ser muy riguroso porque mi resultado del informe va a demandar descuento al personal o va a demandar que de repente tenga que despedir a una persona. Entonces, yo no puedo tomar este informe a la ligera, ¿sí? Porque depende mucho la seguridad en el trabajo de una persona. Entonces, se tiene que hacer informes muy rigurosos que estén muy enfocados en lo que realmente pasó, ¿sí? Ahora sí, señorita. Sí. Muy bien. Profesor, Dígame. incluso podría ocasionar también la despedida del mismo que hizo el informe, si es que lo hiciera a la ligera y se demuestra pues ¿no? que no fue así. Recuerden ustedes que arriba de repente del químico farmacéutico que podría hacer este informe o el jefe de almacén, arriba de repente está un supervisor o está el mismo dueño. Entonces,
nosotros presentamos nuestro informe de acuerdo a lo que pasó y el dueño, de acuerdo a nuestro informe y a nuestras sugerencias, ¿no? A nuestras sugerencias, tomará una decisión. Listo, gracias. Muy bien. Recuerden esto, fundamental, control de entradas de mercadería y control de salidas de mercadería. ¿Sí? Siempre que hay diferencia, esto grábenlo como norma. Siempre que hay diferencia de stocks, hay que revisar desde el comienzo para ver cómo fueron las entradas y salidas de mercadería hasta detectar dónde está el error. En la gestión de stocks se utilizan ciertas técnicas. Hay, bueno, las más utilizadas están los sistemas automatizados de clasificación, almacenaje y dispensación, que se les denomina CARDEX, ¿sí? El CARDEX. Y también está realizar la clasificación ABC de los medicamentos, ¿sí? Estas son las técnicas más utilizadas, ¿sí? El CARDEX, ¿sí? Y la clasificación ABC de los medicamentos. De esta manera ustedes pueden diferenciar cómo están moviéndose los distintos productos. ¿Cuál es la técnica del ABC? Es un sistema de clasificación de los artículos como objeto de realizar un seguimiento más estrecho a las existencias. ¿Sí? Clasificamos los productos en ABC. El grupo A, medicamentos muy importantes desde el punto de vista económico. ¿Cuáles serían ellos? Aquellos productos que dejan mayor ganancia a la empresa. Los productos A son aquellos productos que entregan o realizan una mayor ganancia a la empresa o que tienen una alta rotación y la rotación genera gran ganancia a la empresa. El segundo grupo es medicamentos moderadamente importantes desde el punto de vista económico. Son aquellos productos que su rotación es menor. La rotación es menor o tienen menor margen de ganancia. Y existe el grupo C, que son medicamentos poco importantes desde el punto de vista económico. Son aquellos productos que de repente hay que tenerlos, ¿no? Hay que tenerlos, pero que de repente, pues, no es tanta su rotación o su margen tampoco es muy atractivo. Pero hay que tenerlos en un establecimiento farmacéutico. De esta manera nosotros podemos categorizar todos los productos que se comercializan en un establecimiento farmacéutico. En este cuadro, ustedes verán que también, como verán, ¿no? Los tamaños de los recuadros son distintos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos concentrarnos, ¿sí? E identificar este grupo de productos A que no son muy numerosos, pero sí importantes para el establecimiento. Los productos B y los productos C son grandes mayorías, pero su rotación no es tan alta, ni tampoco generan una buena ganancia. Entonces, este es el grupo que nosotros debemos enfocar, ¿no? Son los más importantes y son prácticamente, como se dice, quienes pagan el sueldo de todos los trabajadores. Aquellos productos mucho más importantes. Recuerden ustedes que ahora los sistemas informáticos, cuando ustedes están en una computadora, ¿no? Y viene un paciente o un cliente a pedir determinado producto, nosotros ingresamos la sustancia o la marca y automáticamente el sistema me bota todas las alternativas similares a ese producto. Y me resalta la que me brinda mayor margen, que sería mi producto A. ¿Eh? Mi producto A. Entonces, ese debería ser mi primera opción de ofrecerle al cliente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Ustedes van a Inca Pharma
y de repente piden un producto, se me ocurre en la cabeza, ¿no? Se me ocurre. Ustedes piden Sinajerón, que es un producto del laboratorio Grunenthal ABL. Sinajerón es sinaricina. Entonces, la señorita que me atiende empieza a digitar el producto y automáticamente en su pantalla aparecen las opciones que ella tiene, donde está la sustancia, pero en un producto que para mí es más rentable. Y de repente ustedes habrán escuchado decir a la señorita, sí lo tengo, cuesta 5 soles cada tableta, pero lo tengo en tal presentación y cuesta más cómodo y es el mismo principio. ¿Habrán escuchado ustedes eso? Sí, profesor. Sí, Sí, tiene- profesor. y Profesor, el- Así En es. todo lado. Así es. Entonces, ustedes ven que ellos en Inca Pharma están utilizando esta técnica del ABC para poder seleccionar sus medicamentos muy importantes desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, todo trabajador que entra a trabajar a Inca Pharma Mi Pharma utiliza el mismo sistema y automáticamente le va a ofrecer opciones sin que el cliente haya tomado una decisión, ¿no? Si viene con receta, la receta se respeta. Si viene por consulta, de repente ahí es donde le ofrecen las opciones. Ya el paciente o cliente tomará su decisión cuál llevar. ¿Quedó claro el ejemplo? sí, profesor. Muy bien. Y los otros grupos que, como ya les expliqué, son menos importantes. El Cardex es el otro, o la otra técnica para el control de inventarios. ¿Qué cosa es el Cardex? Es el principal instrumento de gestión. Se hace uno para cada producto basándote en la lista de precios y debe ser actualizado cada vez que hay un movimiento, ¿no? Antiguamente los Cardex eran manuales. Quienes hemos trabajado en almacén hemos tenido que sufrir con las famosas tarjetas de Cardex, ¿sí? Era un martirio, era un martirio. ¿Para qué sirve? Conocer el consumo mensual, por lo tanto ayudará a crear el pedido de manera racional. El Cardex nos ayuda a saber exactamente cuánto rotó, localización de pérdidas y llenar informe mensual, ¿no? Para esto sirve el Cardex, ¿sí? Como era el Cardex, acá les muestro las famosas tarjetitas de control de Cardex. Estas tarjetitas incluso venían estandarizadas. Este es un formulario tamaño A6 del ITINTEC. Este formulario, estas tarjetas venían con un tamaño establecido, ¿sí? Venían con color establecido. El color era un amarillo, ¿sí? Se colocaba el número o el código, el número del Cardex, si era el Cardex número 1, número 2, etcétera. El artículo, el nombre del artículo, su código del producto, la unidad de medida, si eran tabletas, si eran jarabes, si eran... No se escucha bien. a ver, O sea, ahí coloca el nombre por cada producto. así es, por cada producto, ¿sí? Y incluso al costado del artículo se colocaba entre paréntesis el número del lote, para diferenciar si había varios lotes de un mismo producto, ¿sí? Se colocaba el lote. La unidad de medida podría ser tabletas, supositorios, frascos, cajas, etc. ¿Sí? La presentación que venía. La fecha, en la primera fecha era la fecha del primer ingreso de producto. Es decir, cuando no había ningún producto, la primera fecha que debería figurar acá es la fecha del primer producto. Se marcaba, ¿no? Si era una compra, ¿sí? El número del documento de compra, ¿sí? Si era una boleta, si era una factura, si era una guía de remisión. La primera entrada, ¿no? Porque era la primera compra. En salidas se ponía absolutamente nada y el saldo tenía que ser el mismo saldo de la entrada cuando se empezaba primera vez el inventario. Después venían las distintas entradas o salidas posteriores al primer ingreso, ¿no? De repente ingresaron 100 hoy día. Entonces mi saldo, mi entrada será 100, mi salida es 0 y mi saldo será 100. Bien.
Al día siguiente, de repente salieron 2. Entonces, mi entrada sigue siendo 100, mi salida es 2 y mi saldo será 91. 98. Y así sucesivamente se iba llenando en orden. La fecha era importante. No podíamos modificar la fecha. La fecha siempre tenía que ser correlativa. Si había una diferencia de fecha, había que nuevamente partir al comienzo, eliminar esta tarjeta y colocar una nueva. No se aceptaban borrones ni enmendaduras dentro de una tarjeta de control. Era imposible. Si había un borrón, esa tarjeta tenía que ser reemplazada por una tarjeta nueva, salvo que lleve la firma del químico farmacéutico autorizando esa enmendadura. Una vez terminado el Cardex, a la vuelta continuaba, ¿no? A la vuelta continuaba, el último reloj se ponía la palabra van y en la primera columna de la siguiente se ponía la palabra vienen y se jalaba el stock que iba corriendo. Y así se iba llenando un Cardex hasta que se terminaba y se tendría que cambiar a una nueva tarjeta. ¿Ha quedado claro, chicos, cómo era un Cardex? El Cardex se hace todos los días. Así es. Los Cardex se hacían cada vez que había un movimiento. Ah, ya. Cada vez que había un movimiento. Por eso se establecían acá las fechas para las entradas de mercadería o las salidas de mercadería. Si un producto no tenía rotación, no tenía por qué llenarse nada acá porque no había ningún tipo de movimiento. Profesor, ¿y si no se llegaba a llenar el Cardex, se le cambiaba al otro día igual? No, señorita. El Cardex se cambiaba la hoja. Se cambiaba la hoja. A ver, repítame su pregunta porque creo que la he entendido mal. A ver, ¿puede repetir? O sea, si no se terminaba de llenar, al otro día igual lo cambiaba de hoja. No, no. Estas tarjetas solamente se cambiaban cuando había un borrón que la invalidaba o se cambiaban cuando estaban completamente llenas. Si no había movimiento, el Cardex se quedaba tal cual. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Hoy día estamos 28. Entonces, hoy día compré 100 tabletas de sinaricina. Acá pongo la factura, el número de la factura. Entonces, en entrada pondré 100. 100. En salidas no pongo nada, o pongo 0. Y en el saldo pondré 100. Si durante todo lo que resta del mes no ha rotado este producto, no tengo por qué llenar absolutamente nada. Porque el saldo sigue siendo 100. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi inventario, miraré mi tarjeta dice 100, y cuando voy al stock del producto, empezaré a contar y, ¿verdad? Contaré que hay 100 unidades. ¿Sí? Entonces, estoy comprobando que lo que dice la tarjeta es correcto de acuerdo a lo que dice mi existencia o stock. ¿Sí? Entonces, Profesor, sí, dígame. perdón, estas tarjetas también estaban consideradas dentro del inventario. Así es, se contabilizaban estas tarjetas. Todas estas tarjetas. Entonces, este control visible de almacén, número, estaban tipografiadas de tal manera que si hubiera un error, se debería de justificar el cambio de una tarjeta a otra, o lo que están Así es. Normalmente habían dos tipos de tarjetas. Las que venían ya con acá en la parte superior con el logo de la empresa, porque la empresa las mandaba a hacer en una imprenta, ¿sí? Con su logo para diferenciarla. Y los números venían correlativos, desde el 001 hasta el tiraje que yo haya sacado, ¿sí? Pero las tarjetas estándar que venían así con este tipo de logo, de título, venían absolutamente en blanco, para que manualmente la persona las vaya llenando. Ponía la 001, la 002, etc. Y a veces llevaban a confusión, porque yo podría tener dos tarjetas que tengan el número 100. ¿Sí? Podría llevar a confusión. Normalmente, lo que se estilaba acá, en otras empresas, era colocar acá el código repetido del producto para poder diferenciar. Era un ejemplo, lo que se utilizaba antiguamente, ¿no? Pero lo mejor es cuando vienen impresas.
Entonces se puede llevar un control. Así como las facturas antiguamente venían impresas y había que guardarlas hasta el momento que las empezábamos a utilizar, o las boletas de venta que también vienen impresas o venían impresas y se utilizaban correlativamente. ¿Bien? Sí, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, esta era la manera que antiguamente nosotros los químicos hacíamos este trabajo que era muy tedioso, muy aburrido, pero tenía que ser de mucha importancia porque de esta manera se calculaba si la empresa ganaba o perdía plata. ¿Sí? Era muy importante este trabajo. Y esta era una de las partes fundamentales, ¿sí? Esta cabecera era una de las partes fundamentales que debía ser correctamente llenada para evitar las confusiones en cuanto al producto, en cuanto a su código y la unidad de medida. Recuerden ustedes que es muy importante colocar exactamente la unidad de medida, ¿sí? Que nosotros le llamamos forma farmacéutica, ¿sí? Forma farmacéutica. Y en esta parte también es importante la correlación de fechas para evitar cualquier confusión o diferencia de stock. Cuando había diferencias de stock, habría que regresar desde el comienzo nuevamente a revisar hasta descubrir dónde había sido producido el error. Es bastante trabajo. Bastante trabajo para que vean lo pesado. Lo bueno es que tampoco eran muchos productos, ¿no? Cuando yo empecé o cuando yo terminé mi carrera hace muchos años, en el mercado farmacéutico no había más de 700 u 800 productos. Ahora hay 10 veces más, hay cerca de 7000. Entonces era mucho más fácil, ¿no? Manejar un stock. Bien, ahora vean ustedes cómo es un Cardex en un sistema de repente computarizado, ¿no? Este es un formato, ¿no? Para que ustedes vean cómo es eh, en los sistemas actuales. Ustedes ponen el nombre del medicamento, ponen la concentración, ponen su presentación, ¿no? Y automáticamente los sistemas le pueden calcular valores como la máxima cantidad a pedir. ¿Qué quiere decir esto? Que si pides más se va a vencer, ¿no? Te da un stock máximo. Te da la mínima cantidad a tener para poder saber, ¿no? Cuánto sería el stock mínimo sin que tengas faltantes o quiebre de stock. Y se anotaban las distintas rotaciones, ¿no? Acá tenemos las fechas, como ustedes pueden ver en correlativo, el documento de entrada, ¿sí? Las salidas posteriores a esta entrada de 200 unidades, ven ustedes acá la entrada, y al final me va botando el saldo que yo tengo, ¿no? El stock actual, o la última rotación, y también me bota cuál sería mi stock mínimo. ¿Ven? Entonces, así funciona un Cardex en un sistema computarizado, ¿no? Te da valores que te permiten tomar decisiones. Te permiten tomar decisiones. Ahora, lo que ustedes van a aprender en la próxima clase es cómo calcular estos stocks mediante fórmulas. Ya les voy a explicar en la próxima clase cómo se puede llegar a estos valores con fórmula para que ustedes con una simple calculadora puedan llegar a estos indicadores. Entonces vean ustedes, nuevamente para recordarles, la cabecera es importantísimo que ustedes definan. Si acá hay un error, si aquí esta cabecera hay un error, entonces se malogra todo este Cardex porque estaríamos considerando el producto que ingresó con el nombre de otro producto. Entonces debemos ser muy precisos con la denominación que colocamos en esta cabecera. Si acá ponemos, en vez de tabletas, ponemos jarabe, entonces ya malogramos toda la cabecera y hay que generar una rectificación en el sistema, ¿sí? Porque incluso hasta nuestras boletas saldrán con la denominación de jarabe, ¿no? Imagínense,
Ácido acetil salicílico, 500 miligramos jarabe. Está mal hecho el llenado. Entonces debemos ser muy precisos al momento que llenamos la cabecera. De la misma manera, debemos saber, ¿no?, los indicadores que están figurando de acuerdo a la rotación que estamos teniendo. ¿Cuánto sería nuestro stock máximo? Deberíamos compararlo con el stock que tenemos actualmente. ¿Cuánto sería nuestro stock mínimo para evitar rupturas de stock? Mirando la foto que figura ahí, ¿ustedes creen que sería bueno pedir o todavía no? Si quedan 45, sí sería bueno pedir. Sí, deberían pedir. Tengo 90 en stock. Ah, 90. Acá está bien marcadito. 90 en stock. Sí. Tengo 90 en stock. Y me dice que mi stock mínimo es 45. ¿Debería pedir o debería esperar? Esperar. Debería esperar. O debería considerar también cuánto tiempo demora mi proveedor en entregarme la mercadería. En entregar. Miren ustedes el lado izquierdo. Recuerden ustedes que esta rotación ha sido producida en 15 días aproximado. Desde el día 1 hasta el día 3. En aproximadamente 15 días, de 200 unidades que yo tenía, ¿sí?, solamente me quedan 90. ¿Cuántas han rotado? 110. 110. Miren, en 15 días han rotado. Deben utilizar ustedes bastante criterio. En 15 días han rotado 110. En 30 días, ¿cuántas rotarán? 220. 220. Entonces, si mi proveedor viene una vez al mes, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿debería pedir o no debería pedir? Sí debería pedir. Así es. Si mi proveedor Sí. viene. Si mi proveedor viene cada 15 días, ¿debería pedir o no debería pedir? No. No. En 15 días rotaron 110 y yo tengo 90. Sí debería pedir. Así es. Sí. También debería pedir. Y si mi proveedor viene todas las semanas, ¿debería pedir o no? No. No. Ahí no debería pedir. Entonces ustedes ven No, ya. que ustedes pueden tomar decisiones de acuerdo a lo que ven en stock. ¿Sí? Y sí lo podemos controlar. Así es. Y así de esa manera ustedes pueden controlar producto por producto, ¿no? Presentación por presentación. ¿Bien? Ok, chicos. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Entendible, profesor. Muy bien. Listo. Se acabó la presentación. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a dejar de compartir. Hay un micro por ahí, un micrófono que está prendido. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, ya para ir terminando? Vamos a terminar temprano. Sí, 10:23. Profesor, disculpe, yo quería decirle, cuando inicié la clase me olvidé de cambiar mi nombre, ingresé con el nombre de mi hijita, ¿no? Ya, perfecto. Recuerden ustedes que yo les voy a enviar un link para que pasen asistencia. ¿Ya? Les voy a enviar un link, ¿ya? No se preocupen. Ya. Ahí sí tienen que poner su nombre completo. ¿Ya? Ya. Ya les voy a enviar en este momento al WhatsApp, ¿no?, ese link para que ustedes pasen ahí y marquen su asistencia. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Preguntas? ¿Está claro toda la clase? ¿Ya? ¿El video, profesor, lo subirá? ¿Lo enviará? Sí, estoy grabando, no te preocupes, terminando voy a subirlo nuevamente al link, ¿ya? Y voy a colgar el link ya en Canvas, también para que quien no pueda o no lo puedan compartir por correo, lo pueda también revisar en Canvas, ¿ya? No sé si ustedes han visto que el video de la clase 5 ya lo coloqué dentro de la sesión, dentro de la sesión Profesor, 5. Dígame, joven. esta es la segunda clase de la segunda unidad, ¿no? Así es, la clase 6 de la segunda unidad, así es. Gracias.
Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Está claro el tema? ¿Ha quedado aclarado? Mire, próxima clase, si traigan una calculadora, tengan una calculadora a la mano porque vamos a hacer los ejercicios para hacer los cálculos. Ustedes van a aprender cómo se calcula un stock mínimo, cómo se calcula un stock máximo, ¿sí? Cómo se calcula un stock de emergencia, ¿sí? ¿No? Va a ser una clase netamente numérica, ¿no? Y al final de la clase yo les voy a dejar a ustedes unos ejercicios, ¿no? Tan iguales como el ejercicio que vamos a desarrollar en clase, ¿ya? Para que ustedes entiendan todo lo que hace la computadora en sencillo, ustedes sepan descifrarlo, para que puedan tomar buenas decisiones al momento de realizar sus compras, ¿sí? Al momento de realizar sus compras. Bien, ok chicos, entonces, ya para ir terminando, preguntas finales, ¿no? ¿Nada? No, profe, todo está claro. A ver, vamos a leer en el chat, a ver qué dicen ustedes. ¿Se escucha? ¿Escucho? Parece que sí. Debe ser tu internet. Muy bien. No hay nada. No hay nada. Por problemas de internet. A ver, acá dice... ¿qué querían consultar sobre Cardex? A ver, ¿pueden explicarme? Hay una pregunta sobre Cardex. A ver, ¿cuál es la pregunta, por favor, sobre Cardex? Profe, una pregunta, ¿ese programa se compra o cómo? Bien. En este momento existen una serie, bueno, les voy a contar desde el comienzo. Antiguamente solamente había un proveedor, ¿no? Que se llamaba Lolinsa, que era el único proveedor establecido y autorizado y certificado para instituciones farmacéuticas, ¿no? Entonces ellos te vendían un paquete de informático donde podías tú tener todo lo que necesitabas para tu farmacia en una computadora. En la medida que empezaron a salir más programadores, ahora los programas se hacen a medida. ¿Qué quiere decir a medida? ¿No? Que de acuerdo a tu tamaño y de acuerdo a tu necesidad, tú le dices al programador cómo quieres que sea tu sistema de trabajo, ¿no? Entonces, para los que han realizado de repente sus prácticas en alguna cadena o han visto cómo funciona el trabajo en una cadena, habrán visto que de repente hay cosas que no les gusta, el tipo de letra, el color, ¿no? Y entonces se van haciendo modificaciones, ¿no? Entonces el programador te realiza una página, ojalá que tengamos tiempo en la próxima clase para poder enseñarles. Yo tengo un borrador de cómo es un sistema de compras, para que vean cómo se relaciona. Y de tal manera que te lo hace a tu medida, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que los sistemas computarizados lo que tienen que hacer es facilitarte las cosas, ¿no? Llega un cliente a la farmacia y lo primero que te pregunta es por un producto farmacéutico. Vamos a saber que ustedes no saben nada de productos farmacéuticos, entonces empiezan a digitar ustedes el nombre, ¿sí? Digitan el nombre en una casilla que aparece en tu pantalla. Y automáticamente deberían salir al costado, ¿no? Todas las opciones que tú tienes de ese producto, si es que la tienes en tu stock, ¿sí? Porque sería ilógico buscar un producto que tú no tienes en stock, ¿no? Entonces, si tienes la presentación, entonces automáticamente le das un clic al nombre del producto que aparece y se despliega su presentación, se presenta para qué sirve, cuánto tienes en stock y cuál es el precio de la unidad, ¿sí? Entonces, ustedes automáticamente en cuestión de segundos pueden visualizar todo lo referente a ese producto, ¿sí? Y realizan lo que se llama la atención al paciente, ¿no? Realizan y le dicen, mire señora, el producto tal, si lo tengo, viene en jarabe de tal presentación, cuesta tanto, ¿no? Incluso cuando el sistema es más complejo, te ofrece alternativas para que tú puedas conversar con el paciente y ofrecerle si es que de repente le parece muy caro o simplemente está buscando una alternativa más económica. Bien, hasta ahí chicos, ¿está clara la explicación? Sí. Muy bien. ¿Qué seguimos entonces? De ahí
dependiendo de la complejidad del programa, los colores, si tú utilizas mouse, si no utilizas mouse, si de repente lo tienes juntar de repente con un POS, ustedes han visto que incluso tienen esas maquinitas para pasar tarjeta, ¿no? Y también conectado a tu sistema con una tiquetera, donde va a salir la boleta o la factura. Entonces, todo eso es trabajo de un programador, ¿no? Que realiza un sistema de acuerdo a tus necesidades. ¿Cuánto cuesta más o menos un sistema? El más cómodo debe estar bordeando entre los 2.000 o 3.000 soles, el más sencillo. Y de ahí imagínense para arriba. Por ponerles un ejemplo, cuando yo trabajaba en Química Suiza, el sistema de Química Suiza costaba 2 millones de dólares, para que vean ustedes. ¿Por qué? Porque este sistema servía para Perú, para Ecuador, para Colombia, Venezuela y Bolivia. Era el mismo sistema relacionado en estos países. ¿Sí? Sí, ya vi sus caras de asombro, no se preocupen. Entonces, podía trasladar información al tipo de cambio del dólar de todos estos países y también podía relacionar los stocks de todos estos países, suponiendo que hubiera necesidades de trasladar producto de Perú a otro país. Entonces, vean la relación que había. Me decía el stock, me decía el histórico de rotación de ese producto, me decía las promociones, o sea, una serie, mientras más complejo, el sistema es más caro, ¿no? Entonces, vean la diferencia de un sistema que sirve de repente para una pequeña farmacia o botica que está empezando a lo que costaría de repente comprar para una transnacional. Hay toda una gama de precios. Ustedes eligen cómo eligen su ropa, más caro o más barato. ¿Sí? Señorita, dígame. Profesor, ¿ese sistema tiene que estar avalado por alguna institución seria, aceptado por la IGMI o algo así? Perfecto. Hay un procedimiento que se está estilando. ¿Qué pasa? Normalmente los sistemas, cuando son realizados de esta manera, necesitan un certificado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este sistema no puede ser modificado ni manipulado, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo con los productos controlados, quieren manejar el stock sin necesidad de repente de exigir una receta. Entonces, hay manipulación. Entonces, para evitar esa manipulación, la DGMIT pide que estos sistemas tengan un procedimiento que se llama encriptado. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede manipular el sistema siempre y cuando no tenga una autorización del programador que lo acaba de crear. Profesor, pero en todo caso siempre va a pertenecer el sistema al programador y ya no a la empresa. Sí, el sistema pertenece al programador, pero el contenido de ese sistema es propio de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? El programador también quiere que tú lo llames cada vez que necesites un mantenimiento. A ver, es un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo fuera de contexto. Si yo voy a un mecánico, ¿sí? Y el mecánico sabe cuál es la falla de mi carro, ¿yo lo llevaría a otro mecánico? No. No. Salvo que el mecánico sea malo. ¿Sí o no? ¿Sí? Así es. Entonces, el programador, de igual manera, al encriptar, es decir, al cubrir las contraseñas, lo que está haciendo es de que ninguna persona pueda manipular la información. Solo él nada más. Así es. Entonces, el programador ya se amarró con la empresa para que tú siempre vayas a él cuando necesitas un servicio de mantenimiento, cuando de repente las máquinas se pusieron lentas, se desconfiguró una parte del programa. Entonces, él tiene estos servicios adicionales ya amarrados contigo para el manejo de su programa. O sea, nosotros nos volvemos dependientes de su programa. Lamentablemente sí, pero eso es profesional y cobra por sus servicios. Sí, ¿Sí? pues. Hay que verlo desde el punto de vista. Gracias. Ok, muy bien. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, hay una pregunta sobre si el CARDES lo realiza el llenado del técnico de farmacia. El técnico de farmacia lo puede realizar sin ningún inconveniente si es que está dentro de sus funciones, ¿no?
Si es una droguería, normalmente lo realiza el personal de almacén. Si es en una farmacia o botica, debe haber un procedimiento de donde el técnico de farmacia realiza el llenado de carnes. Pero la supervisión sí tiene que ser por el químico farmacéutico. Claro, el trabajo lo puede hacer el técnico, pero ya el químico lo supervisa, ¿no? Así es, el químico supervisa y el químico es quien avala y revisa el detalle si es que hay una diferencia o se tiene que realizar algún tipo de inventario. ¿Sí? Listo, chicos, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su tiempo. ¿Sí? Son casi ya término de la hora. ¿Sí? No va a haber tarea, porque la próxima semana les voy a dejar una buena tarea. ¿Sí? Voy a dejar una buena tarea para que lo realicen en el transcurso de una semana. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su tiempo. ¿Eh? Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor, Buen día, gracias. profesor. Ok, chicos, cuídense. Chao, profe. Ya, cuídense, cuídense. Gracias. Hasta luego. Bendiciones, profesor. Gracias, chicos, cuídense. Nos vemos, profesor. Cuídense. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Que tenga Ya, buen día. cuídense. De igual manera, cuídense. Chao, profe. Ya, chicos.